El 9:10. El temor de Jehová es que, y el conocimiento del Santísimo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Toma tu lugar. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos venido hablando, el temor de Jehová tiene que ver con sabiduría, y más que con conocimiento e inteligencia. Más, porque dice la Biblia que pecado es saber el bien y qué. Ok, saber habla de conocimiento. Inteligencia habla de intelecto, de qué tan avanzado, qué tan dotado eres mentalmente, en tu conocimiento. Habla de nivel. De hecho hay un IQ. ¿Cómo se llama IQ en español? El coeficiente intelectual. Ese es como un termómetro mental, por llamarlo de una manera, y esto es lo que mide qué tan dotado eres en cuanto a la inteligencia. Entonces, hemos visto a muchas personas con el coeficiente, con la coeficiencia intelectual o inteligente alta, que se suicidan. Entonces, pues no es muy inteligente suicidarte, ¿verdad? Entonces no sirvió mucho tener un coeficiente alto, porque inteligencia y conocimiento no son lo mismo que sabiduría. Y sabiduría, la fuente de sabiduría es Dios. Entonces el principio de la sabiduría, el principio de ella, de donde tú puedes accesar esa sabiduría, es Dios. Y de la manera como lo podemos accesar es en el temor de Jehová. En el temor de Jehová. Y dijimos que el temor de Jehová tiene que ver con ¿qué? Con amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y apartarse del mal. Apartarse del mal. Ya lo hemos visto en varios textos de esto, de que la sabiduría tiene que ver con apartarse del mal. Job 28:28 dice: y dijo al hombre aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Nota, necesitamos entender que cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, esto nos ayuda a poder apartarnos del mal. Apartarnos del mal, ¿sí? Entonces el temor de Dios me capacita para usar el conocimiento y la inteligencia con sabiduría. Con sabiduría. Es decir, para lo que es provechoso, para lo que edifica, para lo que conviene, para el bien. Y sabemos de antemano que esto tiene que ir acompañado con y bajo los principios de Dios y de su palabra. Entonces, decíamos en enseñanzas pasadas que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Estar de acuerdo con Dios en su palabra, estar alineados a su palabra. Entonces la sabiduría nos capacita para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso es importante, esto es muy importante. Oiga, pastor, ¿qué piensa usted de esto? No es que pienso yo de esto, es que piensa Dios de esto. Cuando usted viene a mí a pedir un consejo, yo debo de ir a la palabra y debo de ir a Dios y sacar el consejo de parte de Dios en su palabra para dárselo a usted y decirle: esto es lo que dice Dios. Esa es sabiduría. Ya si usted lo recibe o lo desecha, bueno, ya es asunto de usted. Pero nosotros, no solo los ministros, o sea, los pastores, todos los creyentes estamos para vivir de esa manera en cuanto al consejo y a la palabra. Cuando tú le das el consejo a alguien, lo pueden desechar. Pero cuando tú le das el consejo de la palabra de Dios a alguien, ya conlleva un peso. Entonces,
¿Qué piensa usted de esto? Pues yo pienso lo que Dios piensa. Si Dios está en acuerdo, yo estoy en acuerdo. Y si Dios está en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo. Hoy en día, antes en las aplicaciones de cualquier cosa ponían casado o soltero. Ahora ponen casado, soltero, divorciado, unión libre y ponen 1000 cosas ahí. Antes ponían FM, femenino o masculino. Ahora ponen FM, ZE, UA. Pero usted debe de entender una cosa, que aunque todo cambie, Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces nosotros debemos de guardar y mantener el principio de la palabra de Dios siempre y en todo momento. Aunque todo alrededor de nosotros cambie. Oye, fíjate que ya le van a poner ahí en la escuela a los niños un baño unisex. Yo agarro a mi niño en mi casa y le enseño que lo unisex no existe. Que existe hombre y que existe mujer. O sea, hay un trabajo que hacer, iglesia. Y no podemos nosotros dejárselo a los maestros, ni a las escuelas, ni al gobierno. Es un trabajo que a nosotros nos corresponde. Y ese trabajo debe de hacerse con sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con la capacidad de ¿qué? De ver las cosas como Dios las ve. De ver las cosas como Dios las ve. Entonces esta perspectiva divina solo puede habitar en una persona que ha nacido de nuevo. Porque si la raíz de mi conocimiento es el temor de Dios, entonces ese temor de Dios es lo que me va a conllevar a hacer aquello que yo necesito hacer, de la manera como Dios me lo pide. ¿Sabes que obediencia es hacer lo que debes de hacer, como debes de hacer, cuando lo debes de hacer? No tiene que ver con que tú lo hagas a tu manera. Tú déjame a mí hacerlo como yo quiera. Lo que importa es el resultado. Para Dios no. Cuando Abraham iba a hacer el tabernáculo de la reunión, Dios le dio órdenes específicas hasta para las cuerdas, hasta los materiales que tenía que usar. Y dice la Biblia de una manera tan hermosa y dice, y Moisés hizo todo conforme el modelo. Tanto lo dice en Éxodo como lo dice en Hebreos, que Dios le dio. Porque para Dios no, el resultado no es lo más importante, el proceso también es importante. Por eso en el desierto quedó la primera generación de los que salieron de Egipto, porque el proceso es importante. Y obediencia tiene que ver no solo con el resultado final, sino con el proceso. Es como Dios nos dice que hagamos las cosas. Ok, entonces la palabra temor es traducida, dijimos, en el griego, en el hebreo, yirá, del Strong, de la concordancia Strong, que significa temor reverente y santo. No es el temor que inspira un Dios tirano y déspota. Tampoco es un temor de destrucción. Hay una diferencia entre el temor a Dios y el temor de Dios. Nota, los no creyentes tienen temor a Dios. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Dios, miedo de que los mande al infierno, miedo del juicio. Nosotros tenemos temor de Dios. Este es un temor reverente y santo, que demanda un respeto íntimo, que demanda una adoración, una inclinación a Dios, que demanda que nosotros reconozcamos quién es Dios y que nos comportemos en acorde a ese conocimiento de quién Dios es. Y los de afuera le tienen miedo a Dios por el infierno y por todo. Nosotros no. Esa es la diferencia del miedo de ellos a Dios al temor de nosotros de Dios. Entonces dice Mateo 10 que no debemos de temer quien puede ¿qué? Destruir el cuerpo, sino quien puede ¿qué? Mandar. Entonces allá afuera ese es el miedo a Dios, quien puede destruir el cuerpo, y el miedo, el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y es importante que nosotros entendamos eso. Los creyentes no deben de tener miedo a Dios.
Porque el Dios de la Biblia es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, pero que los creyentes también entienden que ese Dios que es bueno, misericordioso y amoroso, aborrece el pecado, aborrece la maldad. Debemos estar conscientes de eso. Sabes, hay una ola hoy en día donde las personas dicen: oh, Dios es amor, Dios te ama, y Dios te ama como eres, y Dios te va a perdonar, y Dios tiene el cielo para ti. Y escucha, eso no es para todos. Quisiéramos que fuera para todos, pero no es para todos. A ver, pastor, no entiendo. Está disponible para todos, porque Dios no hace acepción de personas, pero no todos echan mano de ello. Y echar mano de ello significa someterme a Dios y a su palabra. Y la palabra someterme o submisión tiene que ver con ponerse bajo el mando o la autoridad de otro. Y me di cuenta, y por eso escribí poquito en este papel, me di cuenta de que hay una palabra, si vamos prontito ahí, la palabra en Hebreos 12. Hebreos 12, verso 28, vamos a ver algo ahí prontito. Hebreos 12. ¿Sí está recibiendo algo? Ok. Hebreos 12, en el verso 28. Ok. Te leo del 27. Dice, y esta frase aún, dice, aún una vez indica la remoción de ¿qué? No te dejes engañar por personas que te digan que vas a vivir eternamente aquí en la tierra. Porque hay una secta que está proclamando que el fin de ellos es, por Jehová, vivir aquí en la tierra eternamente. Y esta tierra será ¿qué? Removida. ¿Sale? Los cielos y la tierra ¿qué? Y vi los cielos y la tierra, dice Juan, que pasaron, y vi una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. No te dejes engañar, ten cuidado, porque van a decir: no, es que nosotros vamos a morar en la tierra eternamente. No, todo lo que es movible será movido. ¿Estamos? Ok, dice como cosas hechas para que queden las inconmovibles, o sea, lo nuevo, lo de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino que, nota, nosotros estamos para recibir un reino inconmovible. ¿Sí? Es la nueva Jerusalén. Tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué le agradamos? Con temor y qué. Nota esa palabra reverencia. Esa palabra reverencia tiene que ver con el temor de Jehová. No sé la magnitud de nuestro conocimiento en cuanto a la palabra reverencia. Y quiero tomar unos minutos para preguntar. ¿Alguien aquí me puede decir qué cree usted que es o que significa reverencia? Respeto, ¿qué más? Si nosotros tenemos el concepto de que reverencia significa respeto, vamos a respetar y ahí va a terminar el asunto. Pero el asunto no termina ahí. De hecho, respeto es el escalón más bajo en cuanto al significado de reverencia. Fíjese hasta dónde va esto. Hace 60, 70 años aquí en México, en Ciudad Guzmán, para ser explícito, pasaba un sacerdote y los inditos se le hincaban, le tomaban la mano y se la besaban. De hecho, cuando pasaba un hacendario, un rico, los inditos que traían manta, porque no alcanzaban para más, tenían que inclinarse, porque no podían ver a las personas cara a cara, porque eso era una afrenta y era una falta de respeto.
Usted lo puede ver hasta en las películas viejitas, que cuando pasaba un hacendado, los inditos le hacían así, agarraban su sombrero y le hacían así, porque no podían ver cara a cara, porque la cultura en ese tiempo era que eran de diferentes niveles. Pero cuando pasaba el señor cura, no hombre, era Dios pasando ahí. Y las personas se le hincaban y se le postraban. Y reverencia tiene que ver con asombro, tiene que ver con aquello que causa en ti. Porque si nosotros creemos que reverencia tiene que ver con respeto, pues simple y sencillamente te respeto y se acabó. Pero, ¿qué es lo que provoca reverencia en mí? En todos los hombres de la Biblia, en donde vemos esta palabra, reverencia, vemos que tuvieron reverencia y reverencia los conllevó automáticamente a un estado de submisión, sumisos. Es decir, por ejemplo, Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, cuando dice la Biblia que llegó al Sinaí, y en el Sinaí dice que vio una zarza que ardía y tuvo curiosidad porque la zarza ardía y no se consumía, y se acercó y de repente Dios lo llama. De hecho, ahí en tu Biblia vas a ver el llamamiento de Moisés. Y Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, lo primero que le dice es que nota, te vengo diciendo y te lo voy a repetir, Dios está mucho más interesado en quién tú eres que en lo que tú puedes hacer por Él. Todavía Dios no le daba el mandamiento de qué Dios quería que hiciera para Él, y ya estaba condicionándolo en cuanto a quién es Él. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás pisando es santo. Primero tiene que ver contigo. La capacidad de entender de que cuando estás en la presencia de Dios, todo aquello que te estorba para estar en su presencia, todo aquello que te estorba para lograr servirle, todo aquello que te estorba para que tu vida sea una reverencia para en cuanto a Él, lo tienes que quitar. Y ahí es donde nosotros comenzamos a mostrar o a demostrar verdaderamente nuestra capacidad, no de liderar y no la capacidad de servir, sino la capacidad de reconocer quién es Dios. Porque reconocer quién es Dios es lo primordial. Capítulo 6 dice la Biblia que Moisés tuvo miedo. Esa palabra miedo traducida en asombro, y automáticamente se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios. Y se quitó las sandalias y entonces comenzó el diálogo de Dios con él. Ya no hay quien se asombre hoy en día en la iglesia. Hablamos de un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que con el poder de su palabra creó todo, puso límites. Y hablamos de Dios de tal manera y describimos a Dios y sus atributos y todo. Y no hay quien se asombre de Dios, hermanos. Pero Moisés tuvo miedo. Miedo traducido en asombro. Se asombró y dijo: wow. Isaías capítulo 6. Isaías estaba teniendo la visión de Dios, de Jehová en el templo, y quedó asombrado y dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Estaba asombrado. Necesitamos entender que reverencia va mucho más allá de respeto, porque nosotros conocemos respeto como los muchachos hoy en día tutean a sus padres. No, es que tú. Esa no es ni reverencia ni respeto, esa es falta de respeto. ¿Y crees que porque ya tienes mayoría de edad puedes tú ponerte a la altura de tus padres? Nunca. Entre más mayor eres, más respetuoso debes de ser. Reverencia. Temor y reverencia. Reverencia, saqué algunos sinónimos de reverencia: venerar, adorar, honrar. Toda reverencia siempre llevó a quienes la poseían a un estado y a una condición de sumisión. De sumisión. En Hechos 2, cuando Pedro predicó su primer sermón, dice la Biblia que todos los hombres que escucharon, ¿qué dice?
lo primero que dijeron, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Quedaron estupefactos, asombrados. Reverencia. Dios es un Dios que demanda reverencia. Para poder agradar a Dios necesitamos reverencia. Venimos del mundo donde no conocemos eso. Somos criados en casas donde no conocemos eso. Pero Dios nos trae a un lugar donde Él nos va a enseñar esto y más. Reverencia tiene que ver con no mi voluntad sino la tuya. Reverencia tiene que ver con donde tú me mandes yo voy. Reverencia tiene que ver lo que tú quieras yo te doy. Una renuncia total a mí y una aceptación total de Él. Una renuncia a mis planes y metas y una aceptación a los planes y a las metas de Él. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? Reverencia. Reverencia. Entonces reverencia es una respuesta a la revelación de Dios. A ver, ¿cómo es eso a la revelación de Dios? Pues revelación simple y sencillamente quiere decir es que se te enseña algo que no conocías. Se te reveló algo. Entonces reverencia es una respuesta a la revelación de Dios. De oídas, pero ahora dice, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por qué? Porque Dios se revela a sí mismo en su palabra. Dios se revela a sí mismo en su palabra. Entonces reverencia es una respuesta a la revelación de Dios. Cuando Dios se revela a sí mismo, la única respuesta de parte nuestra para con Dios es sumisión. Ve a la Biblia y te vas a dar cuenta, siempre en todo, hasta Jesús, en el Getsemaní, se sometió, porque fue reverente. Y esa reverencia de Jesús para con el Padre es tu voluntad y no la mía. Él cedió su voluntad a la del Padre, porque sumisión tiene que ver con ponerse uno bajo el mando o la autoridad de otra persona. Entonces nota cómo Isaías cuando estaba en el templo, las faldas del Señor cubrían el templo y la presencia de Dios estaba tan fuerte. Y dice que de repente vino un querubín, ¿con qué? Con el carbón encendido. ¿Y qué hizo con el carbón encendido? Hay todo un proceso ahí de cómo es que el pecado es quitado. Y comienza con reconocerlo, con confesarlo, Romanos 10. Reconocerlo y confesarlo. Dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundo, que habita en pueblo de labios inmundo. Reconoció. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces viene el carbón encendido y ¡fum! Pasa sobre sus labios. Nota que no pasó sobre sus manos, sus pies, sobre su cabeza, pasó sobre sus labios, porque ahí estaba el problema. Y Dios es un Dios que siempre se va directamente ¿a qué? Al problema. Entonces, si yo soy reverente para con Dios es porque reconozco quién Dios es. Dice David, porque tú estás en los cielos y yo en la tierra, dando a entender que hay una gran distancia. Antes de la caída, ¿qué viene? La soberbia. Y antes de la honra, la humildad. Por eso, cuando tú ves a las personas humildes, sabes que esas personas son honrosas. Cuando tú ves a las personas altivas, soberbias y orgullosas, sabes que están próximas a caer. Y reconocer a Dios, que dónde está Dios y quién es Dios, esto proviene de la humildad. Y esto es parte de la reverencia. Reverenciar a Dios tiene que ver con mi manera. Primero, lo número uno es cómo percibo yo a Dios. Dos, ¿qué hago yo con esa percepción o con ese conocimiento acerca de quién Dios es? Tres, ¿qué es lo que promueve o qué es lo que conlleva? ¿A qué me lleva? ¿Qué es lo que causa en mí esa reverencia?
Ya me voy a portar bien. Eso no tiene nada que ver con reverencia. La Biblia dice que es Dios el que produce tanto el hacer como el querer en nosotros. Es un estado y una condición. ¿A qué me lleva la reverencia? El respeto me lleva a respetar. Pero ¿a qué me lleva la reverencia? ¿Sabes? Cuando yo entiendo quién es Dios, el nivel de mi entendimiento, nota, no de mi conocimiento, el nivel de mi entendimiento acerca de quién es Dios va a ser el nivel de mi alabanza. El nivel de mi entendimiento acerca de quién es Dios va a ser el nivel de mi alabanza. A ver, te lo voy a ¿cómo te lo pongo? Pues las cosas tienen su precio, ¿no? Y el precio dictamina ¿qué? El valor. ¿Se puede decir? O sea, las cosas tienen su precio y el precio dictamina ¿qué? El valor. Ah, eso está bien caro. Pero vale mucho. Si está caro es porque vale mucho. Entonces tú vas a pagar de acuerdo a el valor. Yo no puedo venir con una alabanza pobre cuando mi entendimiento es de un Dios. Por eso las panderistas aquí, en donde quiera que estén, o sea, su alabanza va en acorde a quien, al entendimiento que ellas tienen de Dios, no a sus rutinas, y no a la perfección de la rutina, a la perfección del canto, a la perfección de la voz, a la perfección del tono, a la perfección no, hermano, la lírica, nada de eso. Es que tienes tú para aportar, es que pueden sacar de ti, es que qué le vas a dar a Dios. No es que recibe la gente, es que recibe Dios. Entonces, nota, un alto entendimiento de quien Dios es va a causar automáticamente asombro y reverencia. Y vas a decir, ah. Y luego vas a decir como Jacob, Dios estuvo aquí y no me di cuenta. O los dos camino a Esaú. Oye, ¿qué no era él el que estaba con nosotros? ¿Qué no era Jesús? Porque yo sentía que mi corazón ardía. Es cuando te das cuenta, es cuando llegas a entender la grandeza de quién es Dios. Y entonces dices, ¿quién soy yo para no someterme a alguien tan grande como Él? Entonces, el nivel de tu entendimiento acerca de quién Dios es va a determinar el nivel de tu adoración. Nota, el nivel de tu conocimiento y de tu entendimiento acerca de lo que Dios ha hecho va a determinar tu alabanza para con Él. Tenemos gente que ha recibido sanidad milagrosa de parte de Dios y le llamamos milagrosa porque vivimos en un mundo donde casi no se cree ni se ve esto. Se le da más crédito a la medicina y a la ciencia, etcétera. Pero escucha, cuando una persona ha recibido una sanidad, el cojo, Hechos 3. ¿Qué hizo el cojo? El paralítico. ¿Cómo entró? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nomás porque fue sano? ¿Estaba dando gloria a Dios? Porque él había reconocido que quien lo había sanado, su entendimiento, el nivel de su entendimiento. Oye, habitaba en el templo siempre, debió de haber sabido y conocido muchas cosas, oído muchas enseñanzas, pero nunca había hecho nada de eso. Fue hasta que él tuvo un entendimiento y Dios se reveló a él mismo de otra manera, que el nivel de su alabanza, de su adoración, cambió. Mira, hay muchas personas que son creyentes y son cristianos de templo.
aquí son santos, aquí se conducen reverentemente, pero saliendo por esas puertas, su conducta no es la misma. Y hay una discrepancia entre su conducta en el templo y su conducta fuera del templo. Eso es hipocresía y falsedad. Cuando tu conducta es la misma dentro del templo que fuera del templo, entonces hay congruencia, entonces es Dios, entonces es tu nivel de entendimiento acerca de quién Dios es. Y estás totalmente consciente de que Dios te está mirando en todo lugar donde tú andas, en toda palabra que tú hablas, en todo negocio que tú haces y en toda relación que tú tienes. Y ese entendimiento afecta todas esas áreas, porque es hermoso que no tengas nada de qué avergonzarte. Esa es reverencia. Reverencia no es cuando estás en la presencia de una persona y tienes un comportamiento y cuando te vas de enfrente de esa persona, tu comportamiento cambia. Esa es hipocresía. Esa es mentira y ese es engaño. ¿Por qué? Bueno, también apariencia, ¿verdad? Porque quisimos aparentar algo delante de la persona mientras estábamos enfrente de la persona. No estamos tan conscientes de que Dios está en todo lugar, en todo momento, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, y vivimos vidas como que si pues me voy a esconder de la gente, no entendiendo que de quien te deberías de esconder es de Dios y que de Él nunca te puedes esconder. En Jeremías hay un texto donde Dios le habla a los sacerdotes que estaban en los cuartos embriagándose y con prostitutas y haciendo barbaridades, y les llega la palabra profética de parte de Dios y les dice: miren, yo sé y veo todo lo que ustedes hacen detrás de las paredes. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay cosa oculta que no se manifiesta ante su presencia. Y nos podemos ocultar de la gente en todo momento y en todo lugar, pero de Dios nunca nos podemos ocultar. Reverencia es estar consciente de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. He aquí yo estaré con vosotros, ¿qué? ¿Cuántos días? El hombre se esconde de su mujer para cometer actos ilícitos. La mujer se esconde del hombre para cometer actos ilícitos. Los hijos se esconden de los padres para cometer actos ilícitos. Y los padres se esconden de los hijos para cometer actos ilícitos, sin entender que Dios está viendo y está con nosotros en todo momento. Entonces, reverencia es ser el mismo aquí, ser el mismo en la casa, ser el mismo en la calle, ser el mismo en el trabajo. La conducta santa, reverente, es la misma. Cuando es genuina no cambia. Y cuando no lo es, sí cambia, porque entonces es una conducta convenenciera. Para ver qué puedo sacar de X o Z persona, o de Dios, o de Señor, sáname, Señor, súpleme, Señor, bendíceme. Es una conducta interesada, no es una reverencia santa. Temor de Jehová nos da sabiduría. La sabiduría nos capacita para tener el mismo punto de vista que Dios, ver las cosas con la perspectiva que Dios las ve. Entonces el temor de Dios es reverencia, respeto y admiración, lo que significa que el temor de Dios para los creyentes cristianos es esa relación personal e íntima con Dios, que de ahí es donde parte todo. De ahí es donde parte todo. Déjame
Terminé el miércoles hablándote del Salmos 2:11, ¿sí? ¿Te acuerdas los que estuvieron aquí? ¿O no te acuerdas? Dice el Salmo 34:11, venid hijos. Salmo 34:11, ¿qué dice? ¿Te acuerdas que te hablé? Déjame, retomo, me tomé mucho tiempo en la introducción, pero déjame retomo. ¿Te acuerdas que te hablé? En Salmos dice la Biblia, parece que Salmos 25, donde dice que la intimidad de Jehová es con los que le temen. ¿Sí te acuerdas o no? La intimidad de Jehová es con los que le temen. Y a ellos dice la Biblia que ¿alguien que se acuerde? Les será revelado su pacto. Gracias, Ricky. A ellos, ¿a quiénes? A los que temen a Jehová. Dios, y te decía que Dios no le enseña a todo mundo. ¿Sí te acuerdas de eso o no? Dios no le enseña a todos. Y aquí vemos en el Salmo 34:11, venid, ¿qué? Venid, ¿qué? Nota, 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 hijos. Venid, hijos. La intimidad de Jehová es con los hijos de Dios que le temen. Y a ellos les va a enseñar y les va a revelar su pacto. Los discípulos le decían a Jesús, Señor, ¿por qué es que les hablas con parábolas? Y les decía, es que a ellos les toca ser enseñados con parábolas, para que viendo no vean y para que. Mas a vosotros, dice, os es enseñado los misterios del reino. Entonces, desde el principio, desde que te hablé de la enseñanza, tomando a Dios en serio, establecimos para quién es esto. Para los hijos. Para los hijos. Entonces dice el Salmo 34:11, venid hijos. ¿Te acuerdas que te decía por ahí hace un mes y medio, 2 meses, que las lágrimas no tocan a Dios? El parentesco sí. Mira, cuando tú ves a alguien en la calle que no tiene que comer, dices, ay, pobrecito. Cuando tú ves a tu hijo que no tiene que comer, no dices, pobrecito. Eso te toca. Entonces las lágrimas no tocan el corazón de Dios. Lo que toca el corazón de Dios es el parentesco. De nunca haber justo desamparado ni su simiente. Ni su simiente. Entonces la bendición es para los hijos. Venid hijos, oídme, porque solo los hijos oyen. Dice Hebreos que los bastardos no oyen. Los bastardos no hacen. Los bastardos no obedecen. Entonces, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Entonces esto es para ti. Ok. Venid hijos, oídme. ¿Qué les voy a enseñar? O sea, Dios no le enseña a cualquiera, le enseña a los hijos. Y a los hijos que le tienen temor. Y dice que solo los que tienen, dice, la intimidad de Jehová es con los que le temen. No cualquiera puede postrarse y hablar con Dios. No cualquiera puede ser enseñado por Dios. Dios no enseña a cualquiera. Y lo primero que Dios enseña es el temor de Jehová, de Jehová. ¿Sabes? Los padres, cuando los niños, un niño de 1 año, un padre de familia debe de agarrar al niño y comenzar a enseñarle. Mira, hey, yo soy tu padre, tienes que obedecerme, esto y lo otro, aquí y allá. Pero no lo hacemos. Esto es lo que debemos nosotros de hacer, hermanos. Porque es lo que Dios hace. Nos enseña el temor. Porque el temor nos da la sabiduría y la sabiduría nos capacita para que nosotros podamos ejercer.
para que nosotros podamos recibir la revelación de quién Dios es. Porque aquellos oyendo no entienden y viendo no ven. Lo que marca la diferencia para nosotros ver, oír y entender es que somos hijos enseñados por el Padre, y lo que el Padre nos enseña es el temor de Jehová. Y por ello recibimos sabiduría, y la sabiduría nos capacita para poder ver las cosas de la manera que Dios. Ahí es donde recibimos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2. Ahí, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí es cuando pensamos como Él piensa. No es que haría Jesús en mi lugar, es que haría yo. ¿Qué voy a hacer yo en esta situación? Bíblicamente. Y entonces vamos a ser dignos de ser imitados. Como dijo Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Eso. Y dice Juan que si alguno le conoce, debe de ¿qué? Andar como Él anduvo. Hacer lo que Él hacía, hablar como Él hablaba, pensar como Él pensaba. Si notas en todo lo que hablo, no te estoy hablando de tu servir, de tu dar. Estoy hablando de ti, quien tú eres, de tu postura, de tu persona, de tu relación con Dios, que es lo fundamental. Es que yo quiero servir. No, antes de servir, tienes que calificar para servir. En la iglesia nada más para ser diácono tenías que ser lleno del Espíritu Santo. Nada más para atender las mesas tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros hoy en día de repente nada más agarramos a cualquier persona y la ponemos por llenar un hueco o un espacio, y esa persona muchas de las veces no es ni convertida, está desinteresada, no tiene a Dios en su corazón, no tiene temor de Dios, no es reverente, etcétera, y nos deja la obra tirada y nosotros decimos, ¿qué pasó con el hermano? Se imagina cuando yo recién llegué, no tenía ni para comer, me haya regresado a Estados Unidos derrotado y le haya echado la culpa a la economía, que estaba muy mal en el 95. Pero cuando tú eres quien eres y tienes temor de Dios y tienes sabiduría y tienes la capacidad de percibir las cosas como Dios las percibe y de entenderlas como Dios las entiende y hacerlas como Jesús las hacía, porque Jesús es Dios encarnado, entonces no importan las luchas ni las pruebas que vengan a tu vida. Mira, hay cosas que la gente no sabe. Cuando yo llegué a Ciudad Guzmán, yo llegué el 27 de julio de 1995. A principios del año 96, febrero, me comenzaron a llegar ataques de ansiedad. Y yo vivía a 1,25 cuadras del regional. Y había semanas donde diariamente, en la madrugada, iba al hospital regional. Y llegaba ahí, entraba a emergencias, yo ni preguntaba nada, entraba por la puerta de al lado y me metía, y falta de respiración, estaba sudando, la lengua seca, estaba yo pálido, estaba todo mojado. Y duré alrededor de 6 años así. Yo no podía tomar café, yo no podía tomar coca, porque estos eran cosas que detonaban este problema en mí. Era tanto mi ataque de ansiedad que venía mi mamá para que yo la llevara a Michoacán a ver a mi hermana a 4 horas de aquí. Pero yo no iba porque tenía un miedo de cruzar lo que es Gilotlán y todo eso, esa serranía, porque mi mente me decía, ahí no hay médicos, no hay doctores, si te pasa algo. Y mandé a mi mamá en el camión. Todo esto me pudo haber hecho correr desde cuando yo iba y venía a Estados Unidos. Me pude haber quedado allá. Y la gente hoy en día dice, ay pastor, qué bendecido. Espérame, la bendición siempre viene de allá, de eso. Hasta que tú llegas al entendimiento de quién es Dios. Y llegas al punto que yo llegué un día, que le dije, Señor, si eres tú, llévame.
Así, Señor, si eres tú, por favor llévame, porque esto era algo horrible. Y si es el diablo, repréndelo. Llegó el 2010, agarré un vasito de coca, me lo tomé, no pasó nada. A la semana agarré otro vasito de coca y no pasó nada. A la otra semana agarré una coca, me la tomé y no pasó nada. Al mes me tomé un café y no pasó nada. Del 2010 al 2018 no ha pasado nada. Testifico de mí porque así nadie puede quejarse, pero esto es verídico. Yo he pasado por cosas que tú ni te imaginas, hermano. Y me paro hoy aquí con la certeza de decirte que el entendimiento tuyo en cuanto a quién Dios es, lo cambia todo. Porque de otra manera no puedes tú no puedes tú tener temor de Jehová cuando no conoces a Jehová. Y ese temor se va a convertir en miedo, fobia. La palabra fobe en el original del Nuevo Testamento de miedo es de donde sacamos la palabra fobia, porque en el Antiguo Testamento era otra palabra, no era fobia. Cuando la Biblia hablaba del temor de Jehová no se refería a la palabra fobe, se refería a la palabra yaré, que es reverencia, no es miedo. Y en el Nuevo Testamento ya los traductores usaron la palabra fobe o fobia, de donde sacamos la palabra fobia. De hecho es phobos, la palabra es phobos en griego, y de ahí sacamos la palabra fobia, que es miedo. Pero cuando, mira, Señor, por seguirte a ti, lo hemos dejado todo. Solamente una persona con un entendimiento acerca de quién es Dios puede dejarlo todo. Cuando yo daba una enseñanza de que no dejara a su padre, a su madre y esto, una vez se me acercó alguien y me dijo, a ver, pastor, pues si nosotros vamos a dejar padre y madre y casas, pues entonces ¿qué? Es que no tenemos el entendimiento, porque lo que pierdas es lo único que vas a salvar y lo que salves lo vas a perder. Dios tiene una manera de que las matemáticas 1 más 1 no son 2 con Dios, porque Dios está por encima de las matemáticas. No siempre te van a cuadrar, por eso la lógica truena y choca, por eso los científicos se hacen ateos, porque ellos buscan lógica y Dios no está en la lógica. ¿Cómo manifiesto yo mi reverencia a Dios? En mi conducta. ¿Cómo manifiesto yo el temor a Dios? En mi reverencia. Yo sé que la gente hasta puede decir, ¿cómo da lata el pastor de que vengan a congregarse y congréguense? Mire, las personas que no vinieron hoy no van a escuchar lo que estoy hablando y no van a recibir esa instrucción. Y puede que, pues quizá y no sea mucho, pero para la persona necesitada las palabras es como un pedazo del rompecabezas. Entonces yo no muestro reverencia por ser reverente, yo muestro reverencia en mi conducta, en mi manera, en mi intimidad con Dios, en qué aprendo de Él. Se imagina, hermano, una multitud, Jesús, se llena, los discípulos estaban como sus guardaespaldas y llega una mujer y le toca el borde de su manto y Jesús, vamos a ver el sarcasmo de Pedro. Llega una mujer y toca el borde de su manto, Jesús se para y para la multitud y Jesús dice, alguien me ha tocado. Entonces le dice Pedro, Señor, ¿cómo alguien me ha tocado? ¿Por qué dices eso? Si pues todos te estamos tocando. No, dices que tú no entiendes. Yo no hablo de un toque religioso. Yo hablo de un toque donde me sacaron algo. Los demás vienen conmigo aquí jugándola, pero alguien vino con una necesidad. Alguien vino a sacarme algo. Dice, porque sentí que salió virtud de mí.
Mi entendimiento acerca de quién Dios es se ve hasta en mi caminar, en mi trato con la gente. Porque reverencia tiene que ver con agradar a Dios. Y yo no puedo agradar a Dios peleado con gente. Yo no puedo agradar a Dios dando mal testimonio. Yo no puedo agradar a Dios viviendo una vida ajena a Dios. Entonces, si yo voy a agradar a Dios, lo voy a agradar con reverencia. Leemos otra vez ahí en el 12:28 prontito para casi concluir, me quedan 10 minutos. ¿Ya estás ahí? ¿Qué dice? ¿Sí? Ok. Con temor y reverencia. Agradándole. Agradándole. Mi entendimiento acerca de quién Dios es me conlleva a llevar una vida que agrade a Dios. Entonces yo hago una pregunta. No es muy así que digamos, pero ¿agradas a Dios en tu manera de vivir, en tu manera de ser? ¿No te ha tocado hablar con una persona que es muy enojona y de repente le quieres llamar la atención y te dice, pues yo así soy? Y espérese, y hay otros que se van a otro nivel y dicen, y es más, quien me ha de querer así. Es que no es cuestión de cómo seas y no es cuestión de quien te vaya a querer, es cuestión de ti. Ese tipo de comentarios son comentarios que justifican una mala conducta, no que la cambian. Entonces un hijo de Dios lo primero que hace es se quita las sandalias, porque reconoce que está ante la presencia de Dios. Quitarse las sandalias, hermano, tiene que ver con quitarte cualquier cosa que sea impura, inmunda, que desagrade a Dios, cualquier conducta, cualquier vocablo, por eso aún yo me estoy refinando en mi manera de hablar. Ya se me está yendo lo del barrio, porque entiendo que no tiene que ver conmigo y no se trata de mí, se trata a quien yo represento. Tiene que ver con quien yo represento. Entonces yo no puedo representar a un Dios santo siendo mundano. ¿O sí? Alguien que me escuche hablar así bien vulgar va a decir, oye, pues, ¿que tu Dios es así? No, mi Dios es santo. Entonces dice la Biblia, sé pues santos, como vuestro Dios es santo. Pero esto solo ocurre cuando yo tengo el entendimiento verdadero de quién Dios es. Él es santo y quien se acerca a Él debe de ser santificado. La santidad no es algo que nosotros producimos. La santidad es algo que produce Dios en nosotros. Ya me voy a portar bien. Esa es una santidad que tú quieres crear. No la vas a hacer. Es cuando eres santificado por Él. Quítate las sandalias. Es cuando ya te quitaste las sandalias. Es cuando ya tuviste miedo, ya estuviste asombrado, ya fuiste reverente, tienes temor de Dios. Wow. Entonces cuando te postras a adorarle, le adoras por quien Dios es. Es que tú eres grande, maravilloso, tú abriste el mar, tú esto y lo otro, tú aquí, tú allá, y tú, y tú, y tú, y tú. Y no tienes ni que recitar un canto. Vamos prontito a Proverbios 2, déjame hablarte del temor, déjame decirte cómo es que puedes obtener el temor de Jehová. Mira, yo no puedo darle un gran valor al temor de Jehová sin enseñarte cómo es que tú puedes obtenerlo. ¿Estás de acuerdo? Y otra vez te digo lo que dije el miércoles y lo que dije el domingo, lo que dije el otro miércoles. Yo sé que con esto me comprometo. Esto me compromete a mí, a que cuando tú me veas, tú debes de ver en mí lo que yo te estoy hablando. Y estar expuesto a que cuando no lo veas, me llames la atención, justamente. Por eso,
Hay que tener cuidado. Te decía yo que el padre que es alcohólico no le puede decir a su hijo que no tome. El padre que es vulgar no puede pedirle a su hijo que no sea vulgar. Es solamente una persona ya refinada. Es una persona ya restaurada, regenerada, es que puede decirle a otro que no haga algo. Porque el ejemplo es nuestra herramienta más grande. ¿Ya estás ahí? Te dije Proverbios 2. Ok. Vamos a leer Job, Salmos, Proverbios. Vamos a leer del verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, e inclinarás tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Cuando alguien conoce a Dios, verdaderamente conoce a Dios, su vida no es la misma. Hay un cambio, una transformación real. Mira, Ricky estuvo 3 meses en el centro nada más. ¿Eh, Ricky? 3 meses estuvo nada más en el centro. Y este muchacho ya está dando estudio a los muchachos del centro. 3 meses. Porque conoció a Dios. Y yo creo que ha tenido un testimonio digno de reconocer. Él y otros que van detrás de él, van siguiéndole los pasos. Fíjate bien. Déjame hablarte de los sí, que es condición. ¿Te acuerdas que te hablaba en la abundancia de Dios acerca de las bendiciones condicionadas? Si tú me barres el patio, yo te voy a pagar 10 pesos. ¿Sí? Si tú sacas la basura, si tú tiendes tu cama, si tú esto, si tú lo otro, ¿sí lo entiendes? Ese sí es una condición. Vamos a ver las condiciones para el temor de Dios. Vimos en el Salmo 34:11 que Dios hace la invitación a sus hijos a que lo escuchen, porque los va a llevar a la escuela. Y la primera clase es, te voy a enseñar el temor de Jehová. Temor de Jehová. Salmo 25 vimos que Dios no le enseña a cualquiera. Que la intimidad de Jehová está con los que le temen, y a los que le temen son a los que les muestra, les enseña, a quienes se manifiesta, a quienes se revela. Y vamos a ver cómo es que podemos recibir nosotros este temor de Jehová. Hijo mío, si recibieses ¿qué? Lo que está diciendo es recibir. Si recibes mi palabra con respeto. ¿Qué es respeto? ¿Alguien sabe lo que es respeto? ¿Te acuerdas? Jesús, el que oye mis palabras y las pone por obra, eso es respeto. El que oye mis palabras y no las pone por obra, ese no es respeto. Entonces quiero que aprendas a distinguir de que lo primero que tenemos que aprender antes de recibir el temor de Jehová es recibir la palabra de Dios con respeto. Te decía yo hace meses atrás, con un sentido de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que yo puedo poner por obra esto que me estás enseñando? ¿Cómo es que yo puedo poner por obra esto que me estás enseñando? Respeto por la palabra de Dios. Si respetas la palabra de Dios, respetas a Dios. Si respetas a Dios, respeta su palabra. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Con una actitud de sumisión y obediencia. ¿De qué me sirve que Dios me hable si no le voy a obedecer?
Entonces llegamos a la conclusión de que Dios no le da las perlas a los cerdos. Por eso dice, venid hijos, porque los hijos oyen, respetan, obedecen, se someten. El temor de Jehová os enseñaré. Recibirla como el elemento más valioso en tu vida, atesorarla. Esa palabra atesorarla en el hebreo, lo que quiere decir es, ¿te acuerdas en Lucas el hombre que almacenó en sus bodegas? La palabra atesorarla en el griego tiene ese sentido de almacenar algo en un lugar secreto, seguro o privado. En mi corazón he atesorado, en mi corazón he guardado tu palabra, en mi corazón he llenado de tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces la palabra de Dios la tenemos que atesorar, la tenemos que guardar, la tenemos que meter. Y esa palabra en nosotros es cuando el Espíritu Santo viene y saca de esa palabra y nos habla a través de esa palabra que está atesorada en nosotros. Señor, háblame. ¿De dónde te va a hablar el Señor? Necesitas tener algo atesorado. Porque si no, entonces las personas van a decir, el Señor me dijo que... Y ya sabemos que esa es una farsa. Iba entrando mi pastor un día a un templo y se levantó una profetisa y dijo, hijo mío, así dice Jehová, aquí está la mujer que él te había prometido para que te cases con ella. Y mi pastor dice, falsa profeta, yo estoy casado con 5 hijos. O sea, no podemos hoy en día irnos por ese tipo de farsas. Hombres que se creen Dios, que andan hablando tanta barbaridad que es antibíblico o extrabíblico. Acuérdate una cosa, la bendición no está en el hombre. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Gloria a Dios. Hay quienes recibieron eso y hay quienes no les gustó. Ok. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué más dice? Dice, hijo mío, dice, si recibiereis mis palabras, ¿y qué? Oh, wow. Haciendo estar atento tu oído. Wow. ¿Para qué? Cuando yo estoy en la presencia de mi pastor habla de tal manera que tengo que... Y a veces salimos de aquí y nos vamos a Puerto Vallarta, a otros lugares, y estamos en la misma cama y yo me le acerco más para oírlo porque él habla bien despacito. No te miento, han llegado a las 3, 4 de la mañana en la misma cama y caemos los dos rendidos y dormimos en la misma cama. Porque me interesa lo que él tiene que decir. Y cuando te interesa lo que alguien tiene que decir, inclinas tu oído. Pones atención. Porque consideras que la persona es importante y lo que tiene que decirte es valioso. Hoy en día los hijos hablan y los padres se van. Hoy en día no hay quien escuche. Hoy en día no hay quien incline su rostro. Habló Jehová y Samuel escuchó. Lo curioso es que el sacerdote no escuchó, pero la voz de Dios se oía.
¿Cómo se explica de que el sacerdote, quien estaba ahí para escuchar la voz de Dios, no lo escuchó? Y el sirviente que estaba ahí, el alumno que estaba ahí, fue el que escuchó. Esto no tiene que ver con títulos, señores. Aquí todos escuchan lo mismo, pero 2, 3 van a agarrarle bien el hilo a esto. Porque inclinan su oído, porque hacen preguntas, porque indagan, porque buscan, porque tienen ganas de saber, de conocer. Buscan la sabiduría, buscan al Señor y se le pegan a quien lo tenga, quien lo conoce. Háblame más de Él, quiero conocerlo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo puedo agradarlo? ¿Cómo puedo vivir una vida agradable a Él? Muéstrame al Señor. No hay eso ya. Los templos crecen en alabanza, en adoración, en grupos musicales, en ministerios, y decrecen en presencia de Dios, en interés por Dios mismo, en interés por las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios. Buscamos lo de Dios. Oh, sí, Señor, bendíceme. Señor, dame esa casa, dame ese carro, dame ese esposo, dame esa esposa, dame ese anillo, dame esas joyas, dame esas herramientas, dame. No hay quien busque a Dios. Inclina tu oído. Señor, si tuviera tiempo te llevara a cantar de los cantares donde la novia de repente se dio cuenta que en la madrugada su amado abrió la puerta y salió corriendo. Y cuando ya sintió que ya no estaba su presencia, se sintió sola, se sintió necesitada. Y la Biblia dice que salió, irrumpió a deshoras de la noche, en la madrugada, corriendo, buscando a su amado. Y a quien miraba le decían: ¿lo has visto? Lo ando buscando, mi amado. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? Mira, se salió y se fue. Lo ando buscando y sin él no soy nada. Me siento sola, me siento triste. Lo necesito, mi amado. Si alguien lo ha visto por ahí, por favor, dígale a mi amado que estoy sola, que lo necesito. No hay ese clamor en la iglesia ya, porque se ha sustituido al amado por lo del amado. Y Romanos 1 dice que amaron más la creación que al Creador. La iglesia tiene que volver de la creación al Creador, de la bendición al que bendice, de la sanidad al sanador, de la salvación al Salvador, a Él. 2 griegos fueron donde estaba Jesús predicando y se le salieron al encuentro los discípulos. ¿En qué te podemos ayudar? Quítate. Quiero ver a Jesús. Venimos a ver a Jesús. Venimos buscando a Jesús. Las 2 mujeres, las 2 Marías, cuando fueron a la tumba de Jesús, dice la Biblia que cuando se les aparecieron los ángeles quedaron asombradas, atónitas es la palabra que usa la Reina Valera. Asombradas, atónitas. Ya no hay quien esté asombrado ni atónito. Ya no hay quien busque a Dios, porque ya no hay temor de Dios. Ya hoy en día el evangelio es subjetivo. El evangelio es de acuerdo al entendimiento de cada quien, y cada quien lo hace como lo quiere hacer. Cada quien vive la vida cristiana como bien le parece. Hay necesidad de buscarlo a Él. ¿Cuál es el fin de todo? Temed a Jehová. Ese es el fin de todo. Y ese es el principio de todo. Y si no lo tenemos, no tenemos nada. Eso cambia tu vida aunque tú no busques ser cambiado. Eso cambia tu perspectiva aunque tu perspectiva sea otra. Eso te calla la boca cuando no tienes que hablar y te abre la boca cuando tienes que hablar. Eso enseña a un hombre a ser hombre, a una mujer a ser mujer, y a un hijo a ser hijo, y a un padre a ser padre.
El temor. Venid, hijos, oídme y os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. Si no cantaras, ¿qué fueras? Si no estuvieras en el pandero, ¿qué fueras? Si no tocaras música, ¿qué fueras? ¿Qué es lo que te tiene aquí? ¿Qué es lo que te tiene en sus caminos? ¿Qué tanto estás en Él? Si no lo vas a querer a Él, no le pidas lo de Él. Porque es como acercártele a un hombre a ver qué le sacas, en lugar de acercártele a un hombre por quien Él es. Hoy en día alguien trae manifestación de abundancia de dinero y sobra quien se le acerque, pero no les importa quién es, cómo es, qué hace. Les importa lo que tiene. Y tristemente esto ha llegado a abarcar aún la iglesia de Jesús. No te le acerques a Dios si no lo quieres conocer. Si nomás quieres sacarlo de lo de Él, no te le acerques. Porque mejor te hubieras sido no haber conocido que conocer